Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio. Y bien, nos complace estar en contacto con un amigo, Jorge de Antoni, que ha respondido a manifestaciones del diputado Álvaro de la Madrid, en el programa de Alfredo Leuco aludió reiteradamente a Ricardo Alfonsín. Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Un saludo grande y un abrazo para vos, para Claudia y para todos los oyentes ahí de la querida ciudad de Navarro. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? Bien, hoy trabajando acá desde casa y extremando los cuidados, pero también, extremando los cuidados para de alguna manera desarrollar una actividad como lo veníamos haciendo y convivir por un tiempo más seguramente con este virus que nos ha modificado la vida, las actividades a todos, ¿no? Y del que hay que cuidarse enormemente, muchísimo. Sí. Mira, acá en San Martín hemos tenido muchísimos casos, estamos realmente complicados y muchos casos de gente, de trabajadoras y trabajadores que atienden comedores comunitarios, están al frente de sus organizaciones sindicales, la verdad que, sí. Complicado. Los que sirven, los que se exponen por su trabajo, se va complicando por ahí también. ¿Y sanitariamente cómo está San Martín? Bueno, estamos bien, pero no nos sobra nada. No nos sobra nada. Hay una ocupación que está ya llegando al 80%. Y con muchos trabajadores de la salud que se han contagiado. Muchos de ellos han vuelto a la actividad, por supuesto, pero otros tantos están con complicaciones severas, ¿no? Producto de contagio. La clave está en cuidarnos. La clave está en cuidarnos y en eso que, parece que lo toman como un latiguillo, pero no analizan en profundidad qué significa, ¿no? Que es la responsabilidad social. Porque viste que de repente hay frases que se constituyen en latiguillos, en el imaginario popular, y lo dicen sin escucharse y sin analizarlo. O sea, la responsabilidad social significa lo que no han dicho y no han taladrado la cabeza hasta el hartazgo todo este tiempo los epidemiólogos: la distancia social, el uso de barbijo, el lavado de las manos, el no acceder a lugares o actividades que todavía no están autorizadas. Recién te escuchaba yo cuando vos estabas planteando lo de los bares hasta las 2 de la mañana, ahí en la ciudad de Navarro. Sí. Bueno, se replica a lo largo y a lo ancho del conurbano bonaerense. A mí me preocupa muchísimo. Yo no te digo que con la misma intensidad que lo venía haciendo antes de la pandemia, pero sigo al frente de mis actividades y realmente me asombro. El día sábado, acá en San Martín, las plazas estaban abarrotadas de gente, pero no abarrotadas de gente con barbijo, caminando, llevando a sus chiquitos, paseando el perro. No, rondas de mate. Rondas de mate. Qué horror. Entonces, si no comprendemos esto, estamos muy complicados porque no va a cesar el brote y no vamos a poder retomar con todos los recaudos necesarios las actividades que tenemos que retomar. Así es. Parece que hay un juego en curso que es pegarle a Alfonsín. Yo sinceramente, Alfredo, mira, lo conozco a Álvaro desde el año 2003, cuando él era presidente del comité de la Unión Cívica Radical del Calafate. Yo viajé a pedido de él con Ricardo Alfonsín a inaugurar una casa radical, que si mal no recuerdo era la primera vez que en el Calafate se tenía una casa radical. Y quiero dejar en claro que lo que yo discuto son ideas, sí. No discuto en términos personales.
No soy amigo de Álvaro, pero le reconozco su construcción al trabajo, le reconozco su vínculo con la Unión Cívica Radical, pero sinceramente lo que vi el otro día en el programa de Alfredo Leuco, que te digo, no lo vi el mismo día en directo, lo vi al día siguiente por los incesantes llamados que me hacían amigos respecto de lo que allí se había dicho. Y vuelvo a repetir, yo discuto ideas y me parece que quienes tenemos alguna responsabilidad como dirigentes políticos, gremiales, o también los que tienen responsabilidades como informadores, los que tienen responsabilidades al frente de organizaciones, tenemos que ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos con lo que decimos, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que somos formadores de opinión, los dirigentes somos formadores de opinión, los que están al frente de un micrófono son formadores de opinión, porque hay un montón de gente que se referencia en lo que nosotros decimos. Y la verdad que generar escenarios imaginativos y dentro de esos escenarios imaginativos colocar a Ricardo Alfonsín como un presunto candidato a vicepresidente de una probable futura candidatura a presidente de Máximo Kirchner, me parece poco menos que política ficción. Sobre todo cuando no hay ni siquiera un elemento que lo amerite. Y tal es así que Leuco, con el quien discrepo profundamente en términos ideológicos y si escarbamos un poquito hasta periodísticos, pero lo que no puedo negar es que es un avesado periodista, también se dio cuenta de esa situación y rápidamente dio por terminada la entrevista. Me parece que no le hace bien a la política, para nada, no le hace bien para nada a la Unión Cívica Radical, y creo que en particular tampoco le hace bien a Álvaro Lamadrid. Por supuesto, vuelvo a insistir, le reconozco su vínculo con la Unión Cívica Radical, su contracción al trabajo en la política, pero me parece que no ha acertado en esta oportunidad y por tal motivo me hice eco de una nota de opinión que escribió el dirigente radical Ariel Dulevich Usal, en términos que no lo pudo haber hecho mejor. Pero yo creo de que, sinceramente, que rápidamente hay que revertir esta situación, porque si nos quejamos durante 12 años de un relato, no trabajemos para instalar otro relato. Mirá, Alfredo, Marx decía que no existía, te estoy hablando, si te menciona Marx, fíjate desde cuando te hablo, Marx decía que no existía relato, a él al relato lo llamaba ideología. Y Gramsci también decía que no había relato, que lo que había era hegemonía cultural. Entonces no trabajemos para instalar un relato a medida que nos convenga y sobre todo miserablemente en términos electorales y fundamentalmente en el contexto en el que estamos viviendo. Esto viene como resquebrajándose desde el momento de aquella famosa convención de Gualeguaychú cuando se aprobó la incorporación del radicalismo a la alianza con el expresidente Macri, ¿verdad? Sí, tal cual, pero a ver, el otro día un amigo le decía a Ricardo Alfonsín que había que viralizar el discurso de él en el marco de lo que fue la convención de Gualeguaychú, porque sinceramente y lamentablemente acertó en todo, absolutamente en todo, empezando por lo que era una alianza contra natura en términos ideológicos, segundo porque no se respetó el único valor que tenía esa alianza estratégica, que era la pluralidad de ideas en el marco de una discusión dentro del seno de la alianza a la hora de gobernar. Tercero porque el radicalismo se cayó la boca ante todas las tropelías en términos ideológicos y que la llevaban al plano de la gestión de gobierno por parte del PRO. La verdad que, y es más, que es lo que a mí sinceramente hace que yo cada vez me reconozca menos en esta Unión Cívica Radical. Después de los 4 años de gobierno,
cuando uno todavía alentaba la posibilidad de que el radicalismo se colocara en un estado de asamblea para discutir qué habían pasado estos 4 años y revertir la posición, no, todo lo contrario. O sea, los dirigentes actuaron como si los 4 años hubiesen sido brillantes y aquí no pasó nada. Y lo que es peor todavía, se corrieron más a la derecha para disputar ese 40% del electorado. Entonces hay una carrera incesante entre los socios de Juntos por el Cambio para ver quién tiene la posición más de derecha. Bueno, sinceramente... ¿Quién tiene la posición más de derecha? Más extrema, para disputar ese electorado. Entonces, claramente, Alfredo, bueno, ahí yo no tengo lugar. Y o sea, lo digo en primera persona, y en esto representa una gran cantidad de correligionarios que estamos permanentemente discutiendo esta cuestión. Y otra parece mentira, ¿no?, de que uno cuando habla y sobre todo cuando hace política se la tiene que pasar aclarando. Un amigo mío me decía que no hay que aclarar mucho porque oscurece, ¿no? Pero es necesario. Tampoco digo en forma peyorativa derecha, tampoco, porque yo creo que tiene que haber una derecha republicana. A ver, toda la vida en la historia argentina y en la política argentina hubo una derecha republicana. Lo que creo que las derechas republicanas de otras épocas deben estar espantados de ver esta derecha, sinceramente. Eran progresistas aquellos, no eran de derecha ahora. Pero, sinceramente, me preocupa. Vos fíjate, Alfredo, en la situación en la que se coloca la Unión Cívica Radical a través de sus dirigentes. La reforma judicial. Hasta el 2015, decíamos todos los que estábamos en la oposición de que debía haber una reforma judicial. Es más, yo recuerdo que Ricardo Alfonsín, candidato a presidente en 2011, lo tenía como propuesta de campaña. En el 2015, Mauricio Macri en todas las tribunas decía que debía haber una reforma judicial. Y coincidimos, ¿está claro? Coincidimos. Decime por qué no están dispuestos a discutir una reforma judicial en este momento. ¿Por qué muchos dirigentes salen a oponerse a la reforma judicial y cuando algún periodista le repregunta, que son muy pocos los que le repreguntan a los dirigentes de Juntos por el Cambio, se quedan sin respuesta? Yo no soy abogado, y no voy a decir lo que dijo Brandoni, que fue una barbaridad. No soy abogado, pero marcho en contra. Yo no soy abogado, pero me asesoré, hablé, de hecho mi hijo es abogado y lo discuto. Por ejemplo, te digo, los principios de juez natural en las causas siguen en las mismas condiciones, siguen en los mismos juzgados. Esto que decían que se crean los juzgados para sacar la causa de un juzgado y llevarla a otro que les convenga, haciendo referencia al kirchnerismo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no, se respetan los juzgados naturales. Los procedimientos de selección son públicos y transparentes. Igual con las subrogaciones o de los sorteos de los juzgados. O sea que están controlados y son públicos. La creación de nuevos juzgados, yo ahí tengo una diferencia. Yo creo que no hay que crear más juzgados. Yo creo que hay que crear más fiscalías. Eso es lo que me parece a mí, pero bueno, es algo que seguramente se debería discutir, pero lo que digo, se debe discutir. Por otra parte, dicen que tiene que ser una modificación transparente y debatida. Y si la ley fue enviada al Congreso, ¿dónde quieren que se debata? Si no es a través de nuestros representantes. Entonces, me parece, sinceramente, Alfredo, de que acá se ha puesto en marcha toda una operación en donde juegan un papel protagónico los medios, con dirigentes que les son funcionales a esa operación y que van a sus programas. Te doy un dato. Desde el 2011, Ricardo Alfonsín no es invitado a TN. 2011. Pregunto, coincidiendo, no coincidiendo, estando a favor de sus opiniones o en contra. Es un dirigente, me imagino. Y fue candidato a presidente de la República. Bueno, desde el 2011. Ya con eso alcanza y sobra. Que no es invitado.
pero lo que yo planteo es cuidado, porque los que tenemos responsabilidades tenemos que ser muy cuidadosos. Y el otro día leí algo de Natalio Botana, convengamos que Natalio Botana no es kirchnerista, ¿no? No. Que dijo, cuidado, no vaya a hacer cosas que un día nos encontremos defendiendo o tratando de recuperar cosas que creíamos definitivamente ganadas. Se discute mucho el sentido de la oportunidad, ¿no? ¿Mm? Con esta pandemia estamos como en otra cosa. ¿Es oportuna, crees? Mira, yo lo que me imagino, lo que yo creo es que la reforma judicial es un tema que ya no amerita más postergaciones. Hay una cantidad infinita de cosas que están sucediendo y que tienen que ver y están estrictamente vinculados con la justicia. Porque parece que cuando hablan de la justicia lo relacionan íntimamente con las causas judiciales que involucran a dirigentes del anterior gobierno. No, tiene que ver cuando una mujer es golpeada, tiene que ver cuando un hombre o una mujer es asaltado, tiene que ver cuando hay que llevar adelante procedimientos cotidianos que involucran a la justicia en la vida de las personas. Entonces le dan una visión sesgada a lo que debería ser la reforma judicial. Entonces me parece que si pregunto, porque cuando me dicen el sentido de la oportunidad, ¿y cuál no es la oportunidad? ¿Cuándo es la oportunidad? O sea, si alguien me dice, mira, no es oportuno este momento porque el momento oportuno debería ser bueno. No, tal vez tenemos tantas cosas para pensar en el futuro, después de la pandemia, en la pospandemia. Hay tantas cosas que van a ser de extrema urgencia que, no sé, por ahí... No, pero seguro, pero vos, fíjate una cosa, Alfredo, en este sistema político nos tiene en actos eleccionarios cada 2 años. No es el momento por la pandemia, ¿no es cierto? El año que viene no va a ser momento porque es un año electoral. ¿Correcto? Sí. El otro quizás no sea el correcto porque va a ser un año preelectoral presidencial. Si buscamos el momento ideal no va a llegar nunca. ¿Cuándo nos ponemos a trabajar sobre las cosas que Sí. sinceramente deben ser modificadas para darle mejor calidad de vida a la gente? Respecto a esa intervención de Parrilli que finalmente hizo marcha atrás el presidente, que tiene que ver con la prensa, ¿tenés alguna opinión formada? Yo creo de que hay que apuntar, me parece, ¿no? Que hay que apuntar primero a la responsabilidad. Algo complicado, ¿no? Pero no creo que una ley sea o un artículo dentro de una ley modifique la relación de los medios o que hagan responsables a los medios. Porque el dibujo tal cual se va planteando pareciera indicar que finalmente la alianza, entre comillas, que el gobierno tenía con Clarín se ha roto. Creo que la demostración es el congelamiento de tarifas de servicios esenciales en la telefonía. Mira, yo puedo inferir de una relación que era por lo menos buena y ahora ha dejado por lo menos de no ser tan buena. Por supuesto que tengo opinión formada en términos profesionales de Clarín. Ayer yo miraba la tapa de Clarín, Alfredo, mira, no sé si no la tengo por acá todavía. Es sinceramente para preocuparse. Yo una vez dije, y muchos en los portales levantaron mi opinión, de que el periodismo argentino era una tragedia. ¿No es cierto? Pero vos agarrabas y el título, por ejemplo, uno era: si se aprueba la reforma, el gobierno podrá designar a 600 jueces y fiscales más. No es así. No es así. El otro título es: dura crítica de la oposición a la intervención de la telefonía, TV e Internet. Pregunto, ¿qué está mal? ¿Está mal? Vos inferís como yo que hay una ruptura. Pero, sí. O por lo menos una relación que era buena y ha dejado de ser tan buena. Sí, porque todo ese segmento periodístico está con los tapones de punta
absolutamente. Por la sencilla razón que de alguna manera distorsiona las posibilidades económicas del imperio. Mira, a mí me pasaba algo muy particular con Víctor Hugo Morales cuando hacía su programa de radio, ¿no? Me proponía cuando podía escucharlo y a los 10 minutos me tenía que ir. Y me pasa lo mismo con Leuco ahora. Exactamente lo mismo. Bueno, a ver, yo respeto tanto la posición ideológica que defiende Leuco como la posición ideológica que defiende Víctor Hugo. Pero cuando yo me siento frente a un televisor a ver un programa periodístico, yo lo que quiero ver es la objetividad de la información. O sea, para lo otro te vas a una unidad básica o te vas a un comité y desarrollas una tarea política. Todos somos hombres políticos, incluso aquel que dice que no cree en la política, también es un hombre político, un sujeto político, ¿correcto? Por nuestra condición de ciudadanos. Ahora, yo soy un dirigente sindical. Yo cuando llego a una entidad bancaria, no digo, a ver, de este lado los que son peronistas, de este lado los que son radicales, y voy a defender mejor a los radicales porque yo soy radical. Tengo una responsabilidad política dentro de mi organización, que es representar a todos los trabajadores. Yo creo que el que hace periodismo también tiene una responsabilidad en ese sentido de tener objetividad de la información, porque en definitiva lo que yo estoy buscando es informarme. Yo hace rato que sabés lo que hago los días domingos, me compro Clarín y Página 12 y zarandeo, ¿viste? Claro, ahí tenés las dos. Y zarandeo un poco. Claro. Pero la verdad que es complicado. Mirá, fíjate vos, estabas recién informando en la previa a nuestra charla del cumplimiento de los 100 años de la radio argentina, algo que es maravilloso. O sea, yo me crié con esa magia que es la radio, que uno yo me ponía con mi viejo a escuchar los partidos de fútbol y en aquel momento con Fioravanti, y uno estaba en la cancha. Sí. Estaba en la cancha, yo podía imaginar desde cómo estaban las tribunas, cómo entraban los jugadores, cómo eran las jugadas, algo extraordinario. Tal cual, a mí me pasaba que me sentaba a escuchar un partido por radio como alguien se sienta a ver uno por televisión, por esto que vos decís, porque uno estaba viviendo el momento. Igual, mi mamá, que con esos radioteatros, me acuerdo de Oscar Casco, Mamarrachito mío, sí. O después mi viejo escuchando el Glostora Tango Club. Bueno, la magia esa de la radio también tenía la magia de la información. Tenía esa magia de la información, convengamos de que allá lejos y hace tiempo no teníamos los medios digitales con los que contamos ahora. Entonces me parece que en honor a todo aquello debe haber un poco más de respeto profesional por la tarea que desarrollan los periodistas. Y ¿sabes qué es lo más grave? También la política tiene responsabilidad, Alfredo, porque los partidos políticos dejaron de cumplir con la actividad de informar a los ciudadanos. Hoy los que informan políticamente son los medios. La tarea informativa y formativa que hacían los partidos políticos han dejado de hacerla. Por distintas razones han dejado de hacerla. Mi partido es uno de ellos. ¿Qué va a pasar con Ricardo Alfonsín, Dulevich Usal, Jorge de Antoni, todo el grupo que sigue a este movimiento de pensamiento progresista alfonsinista? Bueno, Ricardo es muy probable que para mediados de septiembre viaje a España a ponerse al frente de la embajada. Al frente de la embajada argentina en España, representando. ¿Nos podés hacer la manito para que hablemos con él antes de irse? Sí, pero por supuesto, contá con eso. Yo ya me pongo en contacto con él. Tengo la certeza que Ricardo va a ser un gran embajador de los argentinos, del gobierno argentino en España. Te agradecemos por anticipado. No, por favor. Y todos quienes tenemos una comunión de ideas con Ricardo y hemos conformado el espacio de pensamiento alfonsinista,
de alguna manera reivindicando las ideas que informan a la Unión Cívica Radical, una Unión Cívica Radical socialdemócrata, de centroizquierda. Vamos a seguir trabajando y de hecho ya, no te miento, pero debemos llegar ya alrededor del Zoom número 12, que es la única manera que tenemos por el momento de desarrollar nuestras actividades, y vamos a recorrer la provincia a lo largo y a lo ancho, como lo hicimos oportunamente y cuando instalamos lo que en su momento fue el movimiento que encabezó Ricardo Alfonsín en la puerta del año 2000, que fue Radicales para el Cambio. Lo vamos a hacer con el mismo entusiasmo, con la misma convicción y con el mismo respeto que lo hicimos siempre, discutiendo ideas. Genial, Jorge querido, un fuerte abrazo. Si me permitís, le quiero mandar un gran abrazo a los amigos que tengo ahí en Navarro. Le quiero mandar un gran abrazo a mi amigo Mauricio Neira, a Franquito Di Leo que se enoja cuando yo discrepo con alguna idea, se enoja, pero lo quiero mucho, una excelente persona, y le quiero mandar un gran abrazo al intendente, a mi amigo Santiaguito Maggiotti, a mi compañero de banco, del Banco Provincia, Santiaguito Maggiotti, y en él quiero reivindicar a todos los intendentes, porque es encomiable la tarea que están desarrollando. Yo lo veo acá en el conurbano, vos no tenés idea, Alfredo. Sí, me lo imagino. La contención social que puedo están imaginar. llevando adelante. Es impresionante. ¿Qué sería de los ciudadanos, de cada uno de los distritos, si se retirara la ayuda que están llevando adelante los intendentes? Y Santiago, que es un gran amigo mío, le mando un gran abrazo. Nosotros le hacemos llegar un abrazo enorme a vos. Gracias, Alfredo. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes por la generosidad de llamarme. Un placer siempre. Hasta luego. Jorge de Antoni, un amigo de esta casa, básicamente. Estamos